Muy bien, déjame invitarles a abrir sus Biblias esta mañana a Romanos 8 y vamos a revisar del 12 hasta 17 hoy día. Romanos 8, 12 y adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos que podemos unirnos para oír tu voz en tu palabra esta mañana. Te pedimos que guíes lo que se dice, para que traiga honra y gloria a Cristo y para que seamos animados en obedecer. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, el apóstol está comenzando a explicar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, aquí en esta sección de Romanos 8, y ha dicho que todos los que están en Cristo están en el Espíritu Santo, o son en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en ellos. Y también nos ha asegurado que el Espíritu que da vida, si Él mora en nosotros, nosotros vamos a vivir aun cuando estos cuerpos mueren. Entonces, el domingo pasado vimos estas verdades y nos ha consolado con la aseguranza de que no somos abandonados por Dios. Dios va a presentarnos a Él mismo y está presente en nosotros por su persona del Espíritu Santo. Y ahora, habiéndonos dicho que el Espíritu Santo por nosotros, va a explicar dos cosas importantes que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El primero es hacer morir la carne, o sea, el pecado que queda en nosotros. Y segundo, nos consuela de que somos de Cristo. Y estas obras son bien importantes para que nosotros sigamos adelante y no desmayemos o no caemos a un lado. Entonces vamos a ver lo que nos dice de estos asuntos. Primero, la obra del Espíritu Santo es hacer morir el pecado que mora en nosotros. El apóstol comienza diciéndonos que somos deudores. ¿Qué quiere decir eso? Es que debemos algo a alguien, ¿verdad? Y somos deudores, dice, no a la carne. O sea, a la naturaleza pecaminosa, al pecado. Tenemos obligación vivir no a complacer la carne, sino a complacer a
manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Entonces, siendo que no somos de la carne nomás, no somos esclavos a la carne y no debemos escuchar a lo que la carne nos dice. No somos deudores a la carne, no tenemos obligación obedecer a la carne nomás, porque en Cristo ya tenemos victoria sobre la carne, somos librados de la esclavitud al pecado. Esto es lo negativo. Lo positivo es que somos deudores a Dios. Y debemos vernos como obligados a Dios y obligados al Espíritu Santo, vivir vidas santas. Y esto quiere decir evitar en nuestras vidas cualquier cosa que causa pecado y cualquier pecado muere en nosotros. Hemos visto antes, y quiero enfatizarlo, que el perdón que Dios nos da no nos libra a pecar. No nos libra de las consecuencias para que podamos seguir en el pecado. El perdón que Dios nos da nos libra de la esclavitud al pecado para que podamos vivir vidas santas, piadosas, vidas rectas, las vidas que Dios ha intentado por nosotros y que el pecado interrumpe. Entonces, los que confían en Cristo verdaderamente no llenan sus vidas con pecado, sino buscan evitar el pecado de su vida y buscan hacer morir el pecado que queda en ellos. Buscan la santidad y no la carne. Buscan la santidad no para que puedan ir al cielo, sino porque son confiados que van al cielo. Y saben que sin santidad nadie verá al Señor. Los que viven conforme a la carne manifiestan que no son de Cristo. Versículo 13 dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Punto. El versículo es muy claro, algunos dirían contundente, creo, porque dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Muchos piensan que pueden ser salvos y vivir por la carne y no importa, son bien engañados. Si la carne nos está controlando para que vivamos para complacer el yo, el fin del camino que estamos siguiendo es muerte. Si el Espíritu nos controle para que vivamos a complacer a Dios, el fin del camino es vida. Jesús dijo: hay un camino ancho y un camino estrecho. El ancho lleva a la destrucción. El ancho es servir a la carne, hacer lo que yo quiero y olvidar de Dios. El estrecho, el difícil, es negar a la carne y servir al Espíritu, y por el Espíritu poner a muerte los hechos de la carne. Los que piensan que pueden vivir como quieran y ser servidores de Dios a la vez son engañados. Hay una escritura que dice: Dios no puede ser burlado. El que siembra a la carne va a recoger muerte. El que siembra al Espíritu va a recoger vida. Y debemos entender esto, porque es
algo que no se puede cambiar. Y en ninguna forma esto contradice que la salvación es por la gracia, no por obras. Lo que hace es que manifiesta que la naturaleza de los que están siendo salvos es buscar la santidad. Los que Cristo salva, cambian para que vivan por Dios y no por el pecado. Los que viven por el placer de la carne, el placer del pecado, manifiestan que no tienen el Espíritu de Dios y andan en tinieblas todo el día. Los que Cristo salva, cambian. Demasiado hoy día. Hay predicadores que dicen, si tú haces una decisión, si te levantas la mano, o repites esta oración, o andas al frente de la iglesia, por eso tú eres yendo al cielo. No hay ningún hombre que se salva por hacer algo él mismo o por obedecer a un hombre. Un predicador que quiere manipular a la gente puede decir, yo recibí muchas decisiones de este culto y este culto. Pero quiero decirles, el único que puede cambiar su corazón es Dios. Y Dios tiene que cambiarte si vas a ir al cielo. Sí, debemos orar y pedir que nos cambie, pero Él tiene que hacerlo. No es por la oración, sino por la gracia de Dios en cambiarnos, que somos salvos. Y yo puedo convencerte a repetir una oración, pero la pregunta es que estás orando de corazón, y esto solamente viene de Dios. Si Dios ha hablado fe en ti, tú vas a entender que eres pecador y vas a querer escapar del pecado y limpiar la vida y vivir por Cristo. Solamente Dios puede cambiar tu corazón así, entonces búscalo a Él, que Él cambie a ti. Y si has confiado en Cristo, vas a entender tu obligación, poner a muerte los hechos de la carne, porque son pecado. Entonces, el creyente es deudor al Espíritu Santo, tiene obligación al Espíritu Santo para poner a muerte los hechos del cuerpo. ¿Y cuáles son estos? Codiciar, adulterar, ser avaro, egoísmo, todas esas cosas, adicciones, berrinches, todas esas cosas que dominan nuestra vida. Cuando perdimos control de la vida, es la carne. Y el creyente maduro va a tener dominio sobre sí mismo para que no obedece la carne cuando la carne grita, responde este. Va a dominar a su carne y hacerlo sujetar a su espíritu. No va a levantar los ojos como algunos dicen los muchachos cuando se enojan con sus papás o el esposo con la esposa y viceversa. O sea, cosas así son de la carne. Cuando queremos pegar a la persona que nos pega, es de la carne. Cuando queremos decir algo a cada persona que nos critica, es la carne. El creyente tiene que dominarse, o ver la otra mejilla, caminar la extra milla, etc. Otra cosa. La gente hoy día quiere arreglar, todos alrededor de ellos.
Estaba escuchando a alguien ayer hablando de esto, que si esta persona cambiaría, entonces mi vida sería tanto mejor. El trabajo del cristiano, más que todo, no es arreglar a los demás, es arreglarme a mí. Y esto es más difícil que corregir a los otros. Otra gente no son mi proyecto, yo soy mi proyecto. Y cambiarme a mí es un trabajo que no puedo hacer. Es más grande que yo puedo hacer. ¿Cómo? Pero hay que pensar en esto. ¿Cómo puedo conocer a alguien que Jesús libre del pecado? Si no se ve en mi vida que soy librado del pecado, o por lo menos que mi vida no es tan llena del pecado como antes. La gente no va a ver perfección en nosotros, pero deben ver que estamos cambiando poco a poco y ganando a ser más como Cristo. Esto es lo más importante. No corregir a otros, pero corregir a mí, examinarme a mí, quitar la paja de mi ojo. Jesús envió el endemoniado de los Gadarenes a su pueblo otra vez para decir cuánto el Señor había hecho por él. Imagínense, si él iba al pueblo, decía, el Señor me ha librado, y luego se volvió a desnudarse y ir a las tumbas otra vez. ¿Quién creería en Cristo por esto? Entonces, si la gente no ve que Cristo está cambiando a nosotros, está gobernando nuestras vidas, no tenemos testimonio eficaz a ellos. Hay que poner a muerte los hechos de la carne. Pero hay que dar cuenta que esto no podemos hacer por fuerza de la voluntad humana. Hay muchos que dicen, sí, necesito hacerlo. Y hacen sus resoluciones. Pero yo digo, nosotros no podemos hacer esto con el pecado. Sí, con el cuerpo, pero no con el pecado. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacerlo por el Espíritu. Sí, toma esfuerzo. Nosotros tenemos que resolvernos. Pero esto no es suficiente porque el Espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Demasiado, como Pablo dijo en el capítulo 7, hago lo que no quiero hacer. Tenemos que hacer esfuerzos, pero a la vez tenemos que confiar en Dios y depender en Él. Los israelitas, cuando entraron en la tierra prometida, tenían que pelear. Pero peleaban contra gente más fuertes y más poderosos que ellos, y tenían que también depender en Dios para darles las victorias. Cuando confiaban en Dios, las paredes de Jericó cayeron, a la gente en otra batalla fueron más matados por granizos que cayeron del cielo que por la espada de los judíos, pero ellos sí hicieron esfuerzos y batallaron. En la misma forma, nosotros tenemos que ejercitarnos a la piedad, como dice 2 Timoteo 4:7, y así podemos poner a muerte con la ayuda del Espíritu las obras de la carne. Pero sin el Espíritu y sin confiar en Dios, no podemos. Y en este asunto, como estábamos hablando antes del culto, la iglesia es bien importante.
Porque entre la iglesia, entre los hermanos, tenemos el compañerismo del Espíritu Santo, donde nos animamos el uno al otro. En la iglesia es donde somos enseñados de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Más que estamos en compañerismo del Espíritu y del pueblo de Dios, más que nuestros ojos van a ser levantados al trono de la gracia y somos animados para mortificar o hacer muerto a la carne. Y lo que sigue es que por eso recibimos también más consuelo, más aseguranza que somos de Cristo. Del versículo 14 y adelante dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y 17, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta más importante para que nosotros contestamos es: ¿soy salvo? Y el diablo va a buscar confundirnos. Si no eres salvo, va a convencerte que sí. Si es salvo, va a convencerte que no. Pero aquí dice Dios cómo podemos saber. Su Espíritu va a testificar en nuestros espíritus. ¿Cómo hace esto? No es sentimientos, precisamente. Pero el corazón va a oír la voz de Dios. Se anima con gozo cuando oye cuánto Cristo ha hecho por nosotros. El Espíritu Santo nos manifiesta que las cosas dichas de creyentes en la Biblia son verdad. De tú mismo, si eres de Cristo. Y va a manifestarte de que las cosas de los que andan en tinieblas no son verdad de ti. Va a convencerte que la palabra es de Dios y va a dirigirte a obedecerlo porque es Dios hablando. Entonces vas a gozar en poder obedecerlo y vas a ser triste cuando haces algo que trae vergüenza a su nombre. Él trae consuelo, da consuelo y da consolación, y también nos convence, manifestándonos que no somos de nosotros. Él da el gozo en nuestros corazones cuando encontramos otro creyente que también tiene corazón para Dios. El Espíritu da testimonio en muchas maneras de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Este testimonio nos da gozo, porque si somos herederos, si tenemos el espíritu de adopción que dice Abba Padre, entonces sabemos que somos coherederos con Cristo y que todo lo que pertenece a Él pertenece a nosotros y vamos a gozarnos con Él para la eternidad. Vamos a ser glorificados. Hay una vida tremenda que espera al creyente y por eso podemos seguir a pesar de los sufrimientos y de las tribulaciones que encontramos en este mundo. Saben que la herencia que esperamos es mucho más grande que cualquier que un padre terrenal puede dejar a su hijo. La vida que nos espera es una vida tremenda. Entonces, quiero preguntarle, ¿cuál es el testimonio que el Espíritu da a tu corazón esta mañana? ¿Tienes un espíritu de esclavitud que dice que seguir a Cristo es pesado, que nos gusta la llamada a la santidad, que siempre tiene temor que si yo hago una cosa mala, Dios me va a pegar con relámpagos? Pida a Jesús librarte de esto. Pida al Padre incluirte en
su familia, para que puedas amarlo como tu Padre Celestial y amar a Cristo como tu Salvador y tu hermano. Pide al Espíritu abrir tus ojos para ver y entrar en el reino de Dios. Ora que Dios quita el pecado, el temor, y en su lugar ponga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que llene las tinieblas en tu vida con luz. Todo esto es de nosotros en Cristo. Confiando en Él, vas a ser librado. Por eso pida al Espíritu Santo convencerte que Cristo vive y Cristo es tu única esperanza. Busca vida del que da vida. Confía en Cristo. Y luego, por el Espíritu, busca poner a muerte los hechos de la carne. No vayas a los lugares donde estás tentado a hacer algo malo. Vaya a los cultos, guarda la compañía de los creyentes para que crezcas en la gracia del Señor. Y recuérdate que el fin de los que siguen la carne es muerte. Pero los que buscan el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu y buscan la vida, es vida eterna. Vamos a orar. Padre, que si alguien está escuchando y no conoce a Cristo como Salvador, hoy día abre sus ojos a verlo. Si está consolándose diciendo, pues yo puedo pecar y no importa porque yo he hecho una oración, algo así. Abre sus ojos a ver que esto no es ser salvo. Que ser salvo es tener un corazón nuevo, que ama a la justicia y odia al pecado, especialmente el pecado en mí. Oh Señor, habla vida a cualquiera que ande entre ellos hoy día. Enseña a tu pueblo a poner a muerte los hechos de la carne. Ayúdanos más y más cada día por el Espíritu Santo. Decir el no a la tentación. Y decir sí a la voz del Espíritu Santo, motivándonos a hacer el bien, las buenas obras, glorificarte de tantas maneras. Padre, que tu que tu Espíritu obre en nosotros, para que vivamos por ti, confiando en Cristo. En nombre de Él te lo pedimos todo.